El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de un tema importantísimo para el medio ambiente en la República Mexicana, sobre todo en estos tiempos en los que vemos que hay de verdad una falta de respeto enormísima de parte de algunas empresas mineras que envenenan los ríos de la nación mexicana. También el petróleo está siendo un asunto importante porque está también contaminando los ríos. Total que México va de mal en peor, es una cosa que nos duele tremendamente, pero lo malo de lo bueno es que vemos hoy a las comunidades indígenas de los territorios afectados en comunicación directa unos con otros, uniendo fuerzas para hacer una resistencia civil con fundamentos legales a fin de lograr que se priorice la vida humana, los usos y costumbres de las comunidades de origen que están alrededor, en torno a los ríos, haciendo su vida cotidiana desde miles de años instalados allá. Es el caso de los yaquis, 2.500 años viviendo pues a las orillas del río Yaqui, y ellos también se están pronunciando junto con las otras comunidades, 7 municipios, pobladores de 7 municipios que están siendo afectados por los ríos Sonora y el otro río que recientemente han sido contaminados con ácido sulfúrico y otras sustancias. Bueno, es una cosa terrible, pero esto nos inspira para entrevistar, indagar a todas aquellas organizaciones que están haciendo algo por el medio ambiente. Tal es el caso de Reforestamos México, que ya lleva 10 años, creo, trabajando. Nos va a platicar Ernesto Herrera, director de Reforestamos México, Asociación Civil. Primero comenzaron reforestando y ahora pues ya tienen hasta un índice de competitividad forestal estatal, que es una forma de medición de cómo están logrando los distintos estados de la República Mexicana, con apoyo gubernamental y empresa y sociedad civil, reforestar sus territorios, ¿verdad? Te agradezco mucho que estés acá, Ernesto. Platícanos qué ha pasado en tantos años después de aquella guerra mediática que hubo en contra de todos los que estuvieran reforestando, porque decían que era un lavado de dinero y un derrame económico enorme de árboles que se sembraban y no se regaban y no crecían y no llegaban a la madurez. Así es. Muchísimas gracias, Tere, por invitarme a tu programa. Nosotros como organización civil nacimos plantando árboles, ¿no? Porque realmente cuando ves una crisis, ¿no?, ambiental de deforestación, que en México, cuando nosotros nacimos en el 2002, ya tenemos más de 12 años trabajando en estos temas, pues empezamos con lo más básico, ¿no? Entonces empezamos plantando árboles, pero mientras era como trabajar en un tema y solamente veíamos la punta del iceberg, ¿no? ¿Pero quiénes eran? ¿Jóvenes, universitarios o empresarios? Pues, ¿quiénes eran? Principalmente vinculando al sector privado con el tema forestal, ¿no? O sea, invitar a las empresas a reforestar. Nacimos, de hecho, por el sector privado, nacimos por iniciativa de Grupo Bimbo, porque hubo una serie de incendios muy fuertes de 1998. Pues no sé, ese año en particular, cerca de 1 millón de hectáreas se quemaron por incendios forestales. Fue realmente una crisis, ¿no? Y como mencionas, ¿no?, con las crisis, pues la organización, la sociedad civil se organiza y empieza a responder, ¿no? El sector privado, gobierno, haciendo alianzas para reforestar aquellas zonas que se habían afectado. Pero después de esto, la reforestación de zonas quemadas fue del 98 al 2000. Y después de eso, el Grupo Bimbo dice, oye, pues démosle continuidad, incentivemos a que nazca una asociación civil, Reforestamos México, para que siga trabajando en estos temas. Y obviamente pues, empezamos plantando arbolitos, nos dimos cuenta que no solamente plantando árboles podemos recuperar nuestros bosques, sino también tenemos que tener la deforestación. Los bosques están en manos de ejidos, de comunidades, cerca del 70%, entonces si ellos no pueden sacar un valor económico del manejo forestal, difícilmente esos bosques van a seguir existiendo en el futuro. Entonces, ahora son pinos, porque yo sé, por ejemplo, en la Sierra de Chihuahua los pinos crecen solos, se multiplican solos. Entonces, ¿qué es lo que siembras?
Sí. Si allá crecen, nacen, son silvestres y crecen, son Sí. 3 tipos de pinos diferentes. No, es mucho. Y las 3 especies, al menos en la Sierra de Chihuahua, que es la que conozco, las 3 especies son silvestres, digamos, crecen solas, no, nadie tiene que sembrarlas, solo hay que cuidarlas, no talar árboles hasta que no sean viejos. Sí, es más complejo que eso, ¿no? De hecho, en México hay 64 diferentes especies de pinos, ¿no? Es un lugar donde el pino es originario a nivel global, ¿no? Entonces es el lugar donde el pino se generó y se diversificó, y es como el centro de origen de esa especie. Pero también tenemos encinos y tenemos diferentes climas, los bosques templados, los bosques de niebla, la selva tropical en el sureste. Entonces, efectivamente, no solamente es el tema de plantar árboles, en algunos casos la regeneración natural se da, como bien mencionas, Tere, pero en otros lugares necesita que se le eche la mano porque el ecosistema está ya tan dañado que solamente con el apoyo del ser humano es posible levantarlo. Pero entonces, regresando un poquito a nuestro desarrollo, a nuestra evolución como organización civil, empezamos a trabajar también con aquellas empresas forestales comunitarias, ejidales, que están implementando los mejores estándares del manejo forestal, y que producían madera, y que esa madera llegaba al mercado y no competía. ¿Por qué? Porque estábamos inundados de madera ilegal, ¿no? Entonces, cuando a un ejidatario, a un comunero que trabajó su bosque, que realmente le costó mucho trabajo hacerlo, llega y presenta esa madera al mercado y hay esa competencia desleal, pues difícilmente le queda muchas ganas de seguir haciendo el manejo. Claro, porque formal. además hay que esperar 30 años por lo menos para que un árbol sea útil como para ser talado y sacar de ahí la madera para muebles o para papel o para lo que sea necesario. Sí, imagínate, si hablamos, 30 años. Si hablamos de plantaciones, sí, pero los bosques, actualmente tenemos 63 millones de hectáreas de bosques que de los cuales nosotros como organización civil visualizamos que 1/3 de estos bosques pueden ser aprovechados, es decir, que puedan inmediatamente sacar madera, o sea, no tenemos que esperar. Obviamente queremos que se haga de una forma responsable, sustentable, ¿no? Para que esos bosques se vayan regenerando solos. Y para beneficiar a los ejidatarios. Totalmente, ¿no? Sí, entonces, ¿cuáles son las condiciones en el entorno para que estos ejidatarios puedan ser más productivos, más rentables? Y entonces ahí es donde empezamos a analizar las condiciones. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, uno de los temas que nos preocupa es la legalidad, ¿no? Si es muy difícil para un ejidatario o un comunero cumplir con la legislación, pues el ejidatario no se va a ir por el camino formal, va a ir por el camino informal, y de la informalidad a la ilegalidad, pues es solamente un paso. ¿Por qué no nos platicas cuál es la ley mexicana en ese sentido y cuál es el camino pirata que están usando los comuneros? Realmente la legislación le pide a un ejido el poder tener el permiso de aprovechamiento, ¿no? La autoridad ambiental, la Semarnat, expide un permiso de aprovechamiento a estos ejidos. Entonces, si todos los trámites necesarios para cumplir con este permiso, para poder recibir el permiso, pues son lo que puede de repente ser como muy tardado, muy costoso, que el ejidatario, que no tiene muchas veces capacidad para cumplir con todo esto, pues entonces deja de seguir el camino formal y se va por el camino informal. Pero eso pasa en todos los sectores, ¿no? O sea, si no fomentamos en nuestro país, en los diferentes sectores, y particularmente en este sector forestal, la legalidad, el camino fácil para cumplir con la legalidad, entonces va a ser un país de informalidad. Y que además garantiza la reforestación, porque tener permiso para talar árboles, para vender madera, amerita también un compromiso que es reforestarse. En algunos casos será reforestación, en algunos casos será una regeneración natural, ¿no? Porque entonces el bosque es un recurso renovable y puedes visitar algunos lugares en el país donde, no sé, en ciertos lugares donde se prohibió el manejo, y ves los árboles viejos y abajo pues todos los arbolitos creciendo, pero no están
que pudiera verse bonito, ¿no? Porque es así como, oye, ¿cuántos árboles nuevos están saliendo? Pero realmente hace falta un manejo. Y si la autoridad no permite ese manejo, ese bosque pues va a estar un poquito mal supervisado. Si la gente que vive ahí no ve el beneficio por el manejo forestal, pues entonces mejor migra. Si llega un incendio, se tapan los ojos y permiten que se queme, pues porque no dejan, ese bosque deja de ser suyo. Entonces lo que queremos es que se apropien del recurso y lo cuiden. Y lo sepan administrar, ¿no? Y sacar las ganancias económicas que podrían sacar ordenadamente. Exactamente. Ahora, ustedes por eso hicieron este índice de competitividad forestal, para incentivar a los ejidatarios, a los empresarios y a los gobiernos a que hagan alianzas para una buena administración de la madera en beneficio de los propietarios de la tierra, en este caso de los ejidatarios. Sí, particularmente este índice de competitividad forestal lo que está haciendo es un ranking, donde compara un ranqueo de los diferentes estados a ver cuáles son los que tienen las mejores condiciones o las peores condiciones para atraer y retener tanto la inversión como el talento, ¿no? La inversión que puede ser pública, privada, filantrópica, o el talento que puede ser la gente que vive en las comunidades, que si migran y pues no se quedan, pues, o el talento que puede venir de fuera, que llega y trabaja en las comunidades para hacer ese manejo forestal sostenible que queremos. Entonces, tenemos este índice de competitividad tiene 4 subíndices, ¿no? Que mide pues cuál es el potencial que tiene cada estado para el aprovechamiento forestal. Otro indica pues qué tan sofisticada es la producción en esos estados, es decir, qué capacidad tiene como para transformar la materia prima forestal en productos mucho más elaborados, mucho más de mayor valor. También está midiendo cómo el estado es capaz de prevenir la deforestación, es decir, qué tan capaz es de asegurar los bosques para el futuro, que no se deforeste, y finalmente cómo son las condiciones sociales y políticas que permiten que efectivamente haya ese tejido social que favorezca el manejo forestal. Entre inversionistas, gobiernos y habitantes de la zona, ¿verdad? Exactamente. Ahora, vamos a comparar, por ejemplo, aprovechamiento forestal. Vamos a ver, Chihuahua tiene un 40.02%. Voy a comparar 3 estados muy cercanos entre sí. Sonora, en cambio, 18.90%. Y Sinaloa tiene 28.80%. Sí. Eso en el ranking de aprovechamiento forestal. Tenemos que en la sofisticación de la producción, Chihuahua está en 37.72%. Tenemos a Sonora en 26.01%, Sinaloa 21.0.3%. Sí, digo, obviamente lo importante de son muchos indicadores. Entonces, sí, ahorita si compartimos números así al aire, pues el público va a decir, bueno, ¿y eso qué significa? Sí, ¿no? Sí, pero nos vas a explicar a fondo, porque aquí veo que en el ranking de permanencia de los bosques, Sinaloa le gana a Sonora y a Chihuahua. Así es. Sinaloa 75.73, Sonora 72.51, y Chihuahua, en cuanto a permanencia de los bosques, y no obstante que dije que ahí crecen naturalmente los árboles, porque es cierto, 55.44. Vamos a un corte y seguimos hablando de esto. Muchísimas gracias. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y bueno, acá tenemos cifras estadísticas que son muy interesantes, son pues un material que nos aporta el Instituto Mexicano de la Competitividad, Asociación Civil, junto con Reforestamos México, basándose también en reportes gubernamentales de los distintos estados de la República Mexicana, pero es un mapa súper completo para especialistas, ¿no? Una guía que para investigadores que quieran dar continuidad a estos reportes. Y esto veo que es anual, es un reporte anual. Realmente estadística anual. Es la primera vez que se lanza y es una herramienta única en su tipo a nivel mundial. Sí. Realmente estamos midiendo la competitividad de cada uno de los estados del país. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que cada estado realmente identifique cuáles son sus áreas de oportunidad, porque realmente son muchos indicadores que estamos cruzando en estos 4 subíndices que mencioné, ¿no? Pero son 42 indicadores. Es importante mencionar que estos indicadores es información pública que está de nuestro país, ¿no? De diferentes fuentes, desde el INEGI, la Comisión Nacional Forestal, todos estos organismos que generan información y que nosotros, Reforestamos México, con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, empezamos a analizar y generamos estos índices e indicadores que conformaron finalmente el ICOFE, ¿no? El ICOFE, que es el Índice de Competitividad Forestal Estatal. A lo largo de ese tiempo que empezamos a conceptualizarlo, con esa necesidad de darle a los gobiernos de los estados una luz de por dónde pueden hacer mejorías en su política pública, empezamos a recopilar esta información y originalmente teníamos 82 indicadores, de los cuales tuvimos que recortarle 40. ¿Por qué? Porque esa información no era lo suficientemente rica o adecuada o confiable para poderla utilizar. Entonces realmente perdimos mucha oportunidad, ¿no? Entonces realmente lo que estamos buscando también es llamarle la atención al gobierno para la generación de información. Si no podemos contar con información certera, ¿no? Veraz, para la toma de decisiones en el sector forestal, pues difícilmente vamos a poder traer la inversión a este sector que es tan importante, no solamente por el tema ambiental, sino por el tema social también. Estamos hablando que en los bosques y selvas de nuestro país viven cerca de 12 millones de personas, pero realmente esas 12 millones de personas viven en condiciones
de extrema pobreza, y muchos de ellos se convierten en migrantes, ¿no? Se van a Estados Unidos, abandonan la tierra, dejan de sembrar, no se dan cuenta que tienen una riqueza natural que pudieran ser sus bosques y selvas, ¿verdad? Ahora, cuéntanos alguna historia de algún estado o alguna montaña o alguna selva donde gracias a la comunicación con los pobladores de origen, con una buena inversión, un buen acuerdo con el gobierno, se ha logrado beneficiar a esas comunidades. Pues bueno, hay historias que se destacan, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca existe una comunidad, los pueblos mancomunados, ¿no? Ixtlán de Juárez. Estas comunidades están haciendo un excelente manejo de sus recursos forestales. Pero obviamente todo ese desarrollo que han tenido ha sido el fruto del acompañamiento del gobierno, de organizaciones civiles, para ir incrementando la capacidad de estas personas para organizarse y sobre todo una de las grandes fortalezas que tuvo esta comunidad es que como comunidad indígena están ya acostumbrados a la organización comunitaria, ¿no? Es algo que es una fortaleza que permitió entonces la colaboración tanto del gobierno como organizaciones inclusive internacionales para poner recursos sobre la mesa y levantarlos para el manejo, para la producción y la comercialización de los productos que están ellos produciendo. A ver, ¿cuáles productos? ¿En qué montaña o comunidad estamos hablando? Estamos hablando de la Sierra Norte de Oaxaca, y ahí están, hacen productos desde ecoturismo, ¿no? Donde uno como turista puede llegar y puede quedarse en cabañas. Puede ser producto, puede ser también el agua. Ellos toman agua, la purifican y la venden en los mercados locales, se hace embotellada, pero también venden muebles ya terminados, aprovechan la madera del bosque, el bosque no se deforesta, conservan su bosque, tienen certificado de buen manejo internacional, es el FSC, y también producen, por ejemplo, estos muebles con ese sello a las escuelas del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces realmente están integrados en temas comerciales. Estas comunidades son muy fuertes. ¿Y ganan la mayor parte o son los inversionistas los que ganan la mayor parte? En ese momento el inversionista externo no es. Cuando estamos hablando, cuando nosotros en Reforestamos México hablamos de inversión, hablamos de muchas. La inversión donde el gobierno, las organizaciones civiles o fundaciones internacionales invierten es una inversión que le llamamos inversión posibilitadora. Es una inversión que permite que se levante una empresa y que sea capaz de producir y comercializar de una forma competitiva. Es en ese momento cuando esta empresa está aquí arriba, cuando pudiera recibir otro tipo de inversión, una inversión más de negocio, inversión en activos, ¿no? Si un inversionista que dice, oye, es que yo quiero hacer negocio con una empresa forestal comunitaria, ¿dónde pongo mi dinero? Eso en este momento no sucede en México. Los inversionistas en activos y las comunidades forestales, empresas forestales comunitarias están completamente separadas. Por eso, regresando al tema de la competitividad, Oaxaca, donde están estas comunidades que pueden ser héroes, ¿no? en el manejo y en el cuidado de sus bosques, pues están viviendo en un estado que tiene una baja competitividad. Están de los estados que tienen la peor competitividad forestal. A pesar de que pueblos mancomunados, Ixtlán de Juárez, sean comunidades muy fuertes en términos de su producción, el estado es el que no tiene las condiciones que le permitan atraer la inversión y talento para su desarrollo. Pero también puede influir la desconfianza de parte de mixtecos y zapotecos hacia inversionistas privados que pudieran intentar abusar de ellos, acaparar mercado para beneficio de los mismos empresarios y no para beneficio de la comunidad que serían sus socios, ¿no? Sí. Entonces sí, son muy astutos, zapotecos y mixtecos, muy cuidadosos, quiero decir, de su libertad, de lo que son dueños ellos, ¿no? Y no se dejan engañar fácilmente. Y ya tienen desconfianza del sector privado, ¿cierto? En general hay una desconfianza en ambos sentidos.
El sector privado no confía en la capacidad de las comunidades para ofrecer un producto, la materia prima, lo que sea, en el tiempo, en la calidad necesaria, y viceversa, como mencionaste, Tere. Entonces, realmente nosotros como asociación civil estamos buscando que se cierren que se genere esa confianza, pero para que se cierre esa brecha, tenemos que asegurar que el entorno del Estado le permita a que esa confianza se dé de una forma más sencilla. Claro, porque hay reglas claras, ¿no? Exactamente. Y no hay abuso de parte del sector privado hacia la comunidad de origen. Sí, claro que el ICOFE no mide eso, ¿no? No mide nivel de confianza del sector privado, eso no lo mide el ICOFE, pero si hay buenos caminos o si hay personal capacitado en las comunidades, pues entonces el sector privado va a poder acercarse. ¿Cómo garantizarías que las comunidades de origen, ejidatarios, no acabaran siendo empleados de empresarios a quienes ellos esperan tener como socios y no como jefes? Vamos a un corte y regresamos. Sí. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y aquí una pregunta importantísima para que los propósitos de Reforestamos México, que van para el bien de la nación mexicana, se consigan, logrando vincular a las comunidades de origen que están en estas zonas montañosas y selváticas hermosísimas de nuestro país, que el 70% de todo este territorio del que se puede sacar madera está en manos de ejidatarios. Bueno, resulta que para poderlos juntar a los ejidatarios con los empresarios tiene que ser en calidad de socios. ¿Cómo evitar que los inversionistas tomen como empleados a los o como proveedores o como empleados a los pobladores de estas comunidades de origen? ¿Cómo evitar que sean explotados en lugar de tomados como socios?
Sí, muchas gracias por la pregunta, Tere. Nosotros en Reforestamos México estamos buscando que la persona que vive en el bosque viva de su bosque. Si vive de su bosque, va a cuidar su bosque y lo va a proteger, y realmente ese bosque no se va a deforestar, no se va a plagar con enfermedades, ni escarabajos descortezadores, o no se va a invadir, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que son tiempos difíciles, donde puede haber invasiones y puede haber plantaciones inclusive de cultivos ilícitos, ¿no? Como puede ser marihuana, ¿no? Entonces, si el ejidatario, el comunero, el pequeño propietario está empoderado, va a cuidarlo. Es la mejor forma. Si puede sacar recursos de su bosque, es la mejor forma de generar la gobernanza local que va a permitir ese buen manejo forestal. Entonces, justamente queremos que esa persona para que viva en su bosque y siga siendo su bosque, que sea un empresario de su bosque. Entonces, de hecho, nosotros tenemos un área en Reforestamos México que se dedica exclusivamente al desarrollo empresarial, y con el enfoque de los ejidos y las comunidades. Y obviamente, pues lo primero que queremos asegurar es que la persona que vive en el bosque tenga una visión de lo que quiere hacer en su bosque. Y eso, tristemente, en muchas partes del país no hay una visión, no hay una cultura forestal que se les ocurra a los propietarios de que el aprovechamiento forestal puede ser rentable. Entonces, si no lo ven, no lo quieren y entonces no lo persiguen. Entonces, es justamente un trabajo de acompañamiento para que generen una visión y que poco a poco vayan tomando decisiones sobre el manejo que pueden tener. En el pasado, trabajamos con empresas forestales comunitarias que producen madera, y entonces empezamos a trabajar con ellos temas de reducción de sus costos, que puedan ser más productivos, y realmente nos encontramos en el mercado muchos obstáculos, ¿no? De repente decíamos, oye, pues, ¿y quién te compra la madera? No, pues no sé, o sea, nos decían estas empresas forestales, tú tráeme al mercado. Y yo decía, híjoles, no, esa no es mi responsabilidad, porque si yo, o sea, me voy a convertir en un intermediario, pues no. El rol del empresario es buscar su mercado y conseguir su mercado, no esperar que alguien más les haga esa tarea. Porque ¿sabes qué ha pasado? Y vuelvo a Chihuahua, hay un dueño ahí que ya falleció, pero sus hijos heredaron su fortuna, que se adueñó de un montón de hectáreas, pero cientos y cientos y cientos de hectáreas. Se le identifica por unos arcos y por un montón de troncos podridos en el piso, dentro de ese lugar donde él que se dice, va amontonando toda su cosecha de árboles, ¿no? Para madera, para vender madera. Y entonces es conocido este señor, no voy a decir ni su apellido, por una frasecita que dijo siempre: prefiero que se pudra a regalarla. Y efectivamente todos sus lotes en la montaña están saturados así de troncos caídos que han sido cortados dizque para vender la madera, y se ha podrido la madera. Es que son ¿cómo se llama donde viven los muertos? Un cementerio. Cementerios de árboles. Sí. ¿Qué es eso? Es una cosa horrenda. Quiere decir que estás atendiendo un verdadero problema en México. Sí. ¿Cuántos, me imagino, en cuántos estados de la República Mexicana habrá cementerios de árboles? Sí. Por por empresarios externos que han llegado, comprado hectáreas, se han adueñado, no saben ni siquiera el valor del bosque, no aquilatan el precio de eso, toman como esclavos a los pobladores y dejan que se pudra la madera. Entonces sí es un problema de educar a ambas partes, tanto al inversionista como al poblador, ¿verdad? Sí, o el que necesita la madera, ¿no? El mercado, ¿no? Porque también que nosotros, sepa dónde ir a buscarla. Sí, y nosotros como consumidores, porque también, pues, o sea, podemos estar comprando productos de madera sin realmente preguntar, ¿sabemos si es legal esa madera? Si provino de un manejo legal, a lo mejor no. Entonces, si nosotros no hacemos nuestro papel como consumidores, si las empresas que compran madera para hacer diferentes productos, tarimas, vigas para la construcción, muebles, o sea, si hasta lápices, ¿no? Exactamente. Porque también no es una industria que lo tengamos muy fuerte en nuestro país. Nos hemos dado cuenta que el sector forestal, o muchas de las empresas del sector forestal, son como, pues, están un poquito atrasadas en los temas de responsabilidad social corporativa, ¿no?
Si trabajamos con Grupo Bimbo, Grupo Modelo, diferentes empresas, pues ya tienen muy avanzados los temas de responsabilidad social y tienen políticas y si les preguntamos, oye, ¿cómo están tus compras de madera? Y dicen, no sé, pero déjame la reviso, ¿no? O sea, si hay una apertura para realmente transformar la política interna y tener un comportamiento responsable en las compras. Qué bien, para que beneficien a las comunidades de origen donde se produce la madera, ¿no? Eso está muy bien, pero ¿quiénes son las empresas que más compran madera en nuestro país? Porque ahí es donde tendríamos que estar atendiendo. Y, por ejemplo, hicimos un estudio de mercado en la Ciudad de México y en Guadalajara para decir, oye, pues cuál es el sector que más está comprando. Pues es el sector de la construcción, ¿no? Entonces, el sector de la construcción, ¿qué tan consciente es de las compras de madera? Pues realmente no es mucho. El tema de la legalidad es algo como complejo y el sector de la construcción no lo ha visto. Y lo que nosotros queremos es poner eso sobre la mesa, transparentarlo y empezar a trabajar en la responsabilidad social corporativa de este importante sector. Entonces, poco a poco, o sea, por un lado los que compran, pero también con los que producen. Y con una plataforma que es el gobierno, con la política pública que facilite todo esto y que haya transparencia, que haya información y que incluso haya a lo mejor inversión. un precio de mercado, ¿no? Que pudiera ser competitivo, o sea, que estuviera oscilando de acuerdo con la oferta y la demanda, y como el café, ¿no? Sí, es interesante lo que mencionas. El café. Sí. Pero justamente el mercado de madera, o sea, cuando hay madera ilegal en el mercado, pues los precios de la madera caen. Entonces, la madera ilegal es madera robada, pues no le cuesta al que la extrae, pues todo el proceso de cuidado y los incendios y las plagas, ¿no? Y los permisos para aprovechamiento. Realmente se está robando la madera y la pone al mercado, la vende. Es muy atractiva para las empresas que no se dan cuenta que están comprando y a lo mejor están construyendo edificios con madera ilegal, muebles con madera ilegal, y es esta madera la que queremos sacar del mercado para que los precios de la madera suban de una forma competitiva. ¿Y ya hay algún sello que identifique la madera legal? Todavía no, pero estamos trabajando eso de hecho, estamos diseñando con el gobierno de Jalisco un piloto donde que la obra que licite el gobierno, porque pues, es la obra pública, que pueda incluir aspectos de legalidad, es decir, que se asegure que esa madera sea de alguna forma transparente. Si logramos eso, sería un piloto que pudiéramos escalar a nivel nacional, ¿no? Y hemos estado platicando con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, o con la Procuraduría de Protección y Prevención, la Profepa, ¿no? Sí. Y también hemos trabajado pues, mucho con el gobierno de Jalisco para ir viendo de qué manera podemos arrancar este piloto. Y el gobierno de Jalisco ya dijo que sí, pero si lo logramos, justamente va a buscar eso, ¿no? Facilitar las compras legales, ¿no? O sea, que eso sea sencillo, que la empresa que necesita comprar madera le sea fácil probar que es legal. Pero también el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, está implementando pues, un programa para incrementar la producción de madera, porque es importante mencionar que México solamente produce cerca de 1/4 parte de lo que consume. Estamos importando muchísima madera de otros países. Qué bárbaro. Porque el sector forestal en general no es competitivo. Porque no está organizado, porque no tiene reglas claras, porque no hay una legislación. Falta de información. Que los proteja. No, legislación sí tiene. Bueno, de hecho está habiendo muchas organizaciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil están discutiendo la actual ley, ¿no? La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Están discutiendo a ver qué cosas pueden cambiarle, pueden modificarla para mejorarla. Entonces, si mejoramos esa legislación, yo creo que también en mucho se va a mejorar la competitividad de todos los estados que están trabajando, ¿no? Esas mejores reglas, ya tenemos reglas, mejorarlas, hacerlas más fáciles. Si podemos hablar de una simplificación normativa, sería ideal, ¿no? Excelente, ¿no? Pues qué importante tema, porque es parte de la riqueza natural de México que no ha sido bien aprovechada. Sí. Y que de verdad las comunidades indígenas y rurales tendrían, pero otra suerte hoy en día si
estuvieran ya administrando adecuadamente sus bosques y selvas con el tema de la madera. Al mismo tiempo, imagino que estás incentivando el ecoturismo en todos estos bosques y selvas que te toca conocer como institución, Reforestamos México. Sí, hemos trabajado en el ecoturismo en el sureste, ¿no? Obviamente no en todos los bosques puede haber ecoturismo, porque no todo el turista está dispuesto a viajar a los espacios más recónditos del país, pero pues hay ciertas zonas donde el transporte es accesible. El sureste, que es completamente plano, los recorridos pueden ser relativamente cortos, hay muchísima belleza natural de las selvas, y hay algunos proyectos que nos interesa apoyar, buscando incrementar esta mentalidad empresarial para que la persona que vive en el bosque y que tiene su proyecto entienda qué es lo que el mercado está pidiendo, entienda qué es lo que el turista está buscando, porque muchas veces dicen, oye, pues yo quiero tener mi proyecto y quiero hacer una cabaña, y pone una cabaña, pues dices, oye, pues llegas, pues sí está tu cabaña, pero oye, ¿tienes agua? A veces, ¿no? O oye, ¿tienes sábanas? Y tienes... No. Bueno, pues ¿qué turista esperas que llegue, ¿no? A lo mejor sí llega un turista, algún mochilero, ¿no? Pero pues a lo mejor paga 20 pesos, ¿no? Y pues, bueno, no vas a realmente ser muy rentable. Entonces, lo que nosotros hacemos en el sureste le llamamos una agencia para el desarrollo empresarial forestal, que es un equipo de trabajo que está acompañando a estos productores a realmente entender lo que el mercado está necesitando y que los esfuerzos se vayan para responder esas necesidades y que sea exitoso. Excelente. Ernesto, si una comunidad ve este programa, una comunidad indígena ve este programa y se interesa en aprender a ser empresario para aprovechar su bosque para beneficio de sus pobladores, ¿ustedes les asesoran? Sí, obviamente nosotros somos una asociación civil, necesitamos donativos para poder operar, entonces pudiéramos discutir, analizar, y si encontráramos una oportunidad, pues tendríamos que hacer un proyecto, procurar fondos y para ser capaces de responder a esa necesidad, ¿no? Entonces, sin embargo, si esta comunidad está en el sureste, ¿no? En Campeche, en Quintana Roo, es mucho más fácil porque ya estamos trabajando ahí. Si esta comunidad está en el Nevado Toluca, pues también es mucho más sencillo para nosotros, o el Bosque de la Primavera en Jalisco. Entonces ya estamos en ciertas zonas un poquito más establecidos y entonces podemos ser capaces de responder a una necesidad. Pero si estuvimos platicando, ¿no? De la Sierra Tarahumara, ¿no? Pues bueno, en este momento no tengo esa capacidad, ¿no? Pero pues si podemos hacer alianzas y discutir y muchos actores pueden hacer un proyecto. Claro, es que ahí tienes la FCHAC, la Federación de Empresarios Chihuahuenses, tienes la Junta de Asistencia Privada de Chihuahua y seguramente como ellos atienden en otro sentido a esos pobladores, pero ya tienen el camino andado, ya hacen presencia en estos espacios comunitarios, ya podrían también llevar a Reforestamos México haciendo una alianza, ¿no? Ojalá que se dé. Ese tipo de alianza sería muy, muy buena. Ojalá. Sí. Pues te agradezco mucho, Ernesto Herrera, director de Reforestamos México, Asociación Civil. Gracias. Muchísimas gracias, Tere, por el espacio. Gracias. Un placer. Tus datos han estado en pantalla, así que espero que muchas personas se pongan en comunicación y que haya más voluntarios en Reforestamos México. Muchísimas gracias, Tere. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.